si me habéis escuchado hablar en alguna otra jornada, en algún otro webinar que hayamos hecho sobre estas leyes, que ya hemos hecho algunos sobre cada una de las leyes de manera específica. Haremos, de hecho, el próximo mes uno sobre la ley trans para también poder abarcar todo lo que implica esta ley, que no es poco. Me habréis oído que siempre termino hablando de que lo principal para poder gestionar de manera correcta estas obligaciones legales y además pues, que nos sirvan para algo, es este listado que dejo aquí, que es la creación y difusión de protocolos, la sensibilización, la formación, la accesibilidad, las infraestructuras y la celebración y la integración. Y con esta lista suelo terminar las ponencias. Entonces, ¿qué creo conveniente? Ya que estamos haciendo aquí un poco un resumen de qué es lo que ya está establecido que tenemos que hacer, pues empezar con esta lista y explicaros cómo le damos cumplimiento, ¿no? Que al final tampoco es, soy un poco yo como las leyes, ¿no? Que digo lo que hay que hacer, pero no cómo. Así que empezamos con esa creación y difusión de protocolos y es importante tener en cuenta, por un lado, que el protocolo de violencias sexuales, como decía Guillem en su ponencia, no implica que no tengamos no tengamos que olvidar del acoso sexual. Pero si veis, os lo he puesto aquí con un diagrama extremadamente sencillo, el acoso sexual sigue existiendo. De hecho, tanto la ley de libertad sexual como la modificación del 48 me sigue haciendo referencia al acoso sexual. De hecho, se dice que tenemos que prestar especial atención al acoso sexual dentro de todas las violencias sexuales. Es decir, si este circulito rojo es mi protocolo de acoso sexual, yo debo construir alrededor el resto de violencias sexuales que se adapten a ese protocolo, o bien puedo decidir hacer uno aparte, ¿no? Podría decir, bueno, pues voy a sacar este circulito rojo, lo voy a dejar solo como ya estaba y voy a sacar y a crear un protocolo específico del resto de violencias sexuales. Pero la realidad es que el acoso sexual es una violencia sexual, una que además ya tenemos, pues, por desgracia, la prevalencia de que ocurra dentro de las organizaciones. Así que, importante que cuando creemos este protocolo de violencias sexuales no nos olvidemos del acoso sexual y tanto si lo hemos dejado dentro, que ya lo vamos a contemplar, como si lo hemos dejado fuera, en el caso en el que lo hayamos dejado fuera, tendremos que hacer referencia al acoso sexual dentro del protocolo de violencias sexuales, indicando que tenemos otro protocolo específico al respecto, pero no podemos obviar el acoso sexual dentro de las violencias sexuales. Importante, y os hago aquí un resumen de qué son las violencias sexuales. Dice el preámbulo 1 de la Ley 10/2022 que se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o, importante este o, que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Y os dejo aquí enumerados los que enumera este preámbulo 1. La difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida, la extorsión sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. ¿Veis que he dejado estos tres en negrita? La difusión a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual, porque muy probablemente vayan a ser esos que también ocurran dentro de nuestra organización o que puedan ocurrir con más facilidad dentro de nuestra organización, va a ser mucho más complicado que ocurra un caso pues, de mutilación genital femenina o de matrimonio forzado, pero estos tres sí que van a ser muy posibles que ocurran y que por desgracia estén ocurriendo o ya hayan ocurrido. Y os explico. Cuando hablamos de la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, a compartir en grupos de mensajería, entendemos WhatsApp, entendemos Telegram, entendemos el chat de Zoom o de Teams. Esos grupos, esas aplicaciones de mensajería que nos permiten hablar entre personas que compartimos centro de trabajo, difundir imágenes o vídeos de actos contra la libertad sexual. Os dejo ahí una imagen, que esta imagen es de un cartel que se puede ver, es un cartel de advertencia o de cuidado que está en el metro de Japón. Entonces, si veis,
pues advierto, bueno, si veis, porque leéis, depende. No sé si hay alguien aquí que lea japonés, pero básicamente lo que está diciendo es que se tenga cuidado porque existe la posibilidad de que haya personas intentando hacer fotografías por debajo de la falda o a la falda de las mujeres. Esto es una problemática real en Japón y os la pongo para que entendáis que la violencia sexual va más allá de una agresión o de un acoso. En este caso, bueno, no sé si lo sabéis, pero en Japón ya directamente, por normativa legal a nivel nacional, no se pueden vender teléfonos móviles a los que se le pueda eliminar el sonido de la cámara. Es decir, cada vez que se hace una fotografía, tiene que sonar el clic de la fotografía precisamente para evitar estas fotos, para evitar que se cometan este tipo de actos. Este tipo de actos, si esta foto se difundiera, sería difusión de un acto de violencia sexual, porque es violencia sexual hacer esta foto sin el consentimiento, evidentemente, de la chica. Cuando hablamos de pornografía no consentida, podemos estar hablando también de difusión de actos de violencia sexual o no. Porque la pornografía no consentida estamos hablando de cuando se da un uso pornográfico que ya puede ser difundiendo, entonces sería pornografía no consentida y difusión de acto de violencia sexual, o podemos no difundirlo, podemos publicarlo o podemos directamente almacenarlo, es decir, recibirlo y almacenar ese contenido. Si ese contenido, que evidentemente es de carácter íntimo, se le da ese uso pornográfico sin el consentimiento de alguna de las personas que participan en ese contenido, estaríamos hablando de pornografía no consentida. Y por último, la extorsión sexual nos deja un poco igual la nomenclatura, nos confunde porque la extorsión sexual realmente no tiene fines sexuales. Por eso es importante, como decía antes aquí, violencia sexual va a ser tanto los actos de naturaleza sexual como los actos que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual. Porque esta extorsión sexual, vamos a entenderla cuando existe una coacción o existen amenazas a una persona sobre difundir contenido íntimo, contenido sexual, si no accede a cualquier otro requisito. Y cualquier otro requisito no tiene por qué tener fines sexuales. Sin embargo, la herramienta de extorsión es algo de contenido sexual, de contenido. Yéndonos al acoso discriminatorio, aquí os he dejado yo todas las condiciones o las características susceptibles de discriminación que ya decía Guillem, son más de 16 o son 16. Bueno, son más porque ya veis que el último es cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero cuando hacemos el protocolo, recordamos, estamos aquí hablando de qué tenemos que tener en cuenta en el protocolo, ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta todas las violencias sexuales y tenemos que tener en cuenta todas las posibles causas de discriminación. Edad, origen racial, sexo, religión, convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género importante, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición. Esto no lo leo uno a uno, lo leo uno a uno porque es que tenemos que tener en cuenta uno a uno. Es decir, todo esto debe estar bien plasmado en mi protocolo de acoso discriminatorio. Además, y esto es importante, cuando hablamos de discriminación, podemos tener una discriminación clara, una discriminación explícita. Sin embargo, la propia Ley 15/2022 me habla de qué tipos de discriminación también puedo tener y a lo mejor, pues antes de que apareciera la ley tenía yo más dificultad para reconocerlas. Y os lo dejo aquí. La discriminación por asociación existe cuando se discrimina a una persona o a un grupo de personas en el que se integra esta persona debido a su relación con otra sobre la que concurre alguna de las causas previstas. Es decir, yo discrimino a una persona por religión, no porque esa persona sea de la religión a la que estoy discriminando, sino porque se relaciona con otras personas de esta religión. Por tanto, estoy discriminando por asociación. Es decir, si tú vas con estas personas, eres igual a ella. Esto ocurría cuando, bueno, en la época de la segregación en Estados Unidos, cuando empezaron a haber
personas blancas que intentaban abogar por la unión entre las personas negras y las personas blancas, existía esa discriminación por asociación. Si estás con ellos, pues eres uno de ellos. Luego tendríamos la discriminación múltiple. En el caso de la discriminación múltiple vamos a hablar de que se puede discriminar de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas. Es decir, yo puedo de manera, vamos un ejemplo, a nivel de recursos humanos, en una promoción, discriminar a una persona por ser joven y decir, aunque tengas todas las características y las capacidades para promocionar, no te voy a promocionar por tu edad, sería discriminación por edad, y en otra circunstancia, discriminarla por ser mujer. Estaríamos ante una discriminación múltiple porque se dan dos tipos de causas, también puede ser más, de manera consecutiva o simultánea, pero que no tienen relación. Cuando tienen relación, ¿de qué estaríamos hablando? De discriminación interseccional, que como aquí bien dice, se produce cuando se concurre o interactúan diversas causas generando una forma específica de discriminación. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo de un caso de acoso, de acoso interseccional, en este caso, que llevé yo misma en una investigación como perito, en la que la chica había denunciado por acoso sexual, sin embargo, ese acoso sexual estaba directamente relacionado con el hecho de que ella era musulmana, ya que ella, el compañero que la estaba acosando, que no era musulmán, entendía que el hecho de que ella no llevara velo le daba como un estatus de querer o tener intenciones sexuales con él. Estaríamos aquí hablando de una discriminación interseccional o de un acoso discriminatorio interseccional. Un acoso sexual más un acoso motivado por convicciones religiosas. Y por último tenemos la discriminación por error, que esta pues básicamente es en la que se discrimina a una persona porque se considera que tiene una de las características susceptibles de discriminación erróneamente. Y esto os he puesto un ejemplo, más o menos, de discriminación por error. Sabéis que ahora, a partir de la entrada en vigor de la ley trans, se ha puesto de manifiesto, pues según qué preocupaciones, sobre todo en el mundo del deporte y de la competición, por lo que se ha considerado que todas las mujeres que quieran participar en atletismo deben reducir su testosterona endógena, la que producen, a 2,5 milimoles en menos de 2 años antes de la competición. Esto se ha hecho para dejar fuera a las mujeres trans o para que se dediquen mujeres trans que hasta ahora no habían competido en atletismo, de hecho, estamos hablando de España. Sin embargo, lo que esto ha hecho es dejar fuera a estas mujeres que os pongo, a Semenia, a Francine Samba o a Christine Boma, que son mujeres cis, nacidas biológicamente mujeres, y lo queremos decir así, que biológicamente tienen una cantidad de testosterona endógena superior. Por tanto, estas mujeres están sufriendo las consecuencias de una ley que ha sido dirigida para discriminar, si vamos a hablar así, a mujeres específicamente transgénero, y que las está discriminando pues también a ellas simplemente pues por no ajustarse a lo que pues un comité deportivo considera que es lo normal. Vamos entonces, ya sabemos cómo tenemos qué tenemos que considerar en nuestro protocolo, en nuestros protocolos. Vamos a ver ahora la sensibilización y la formación. Y aquí sí me voy directamente a lo que nos exige la normativa, pero porque entendamos que la sensibilización y la formación va a ser indispensable, va a ser un requisito principal para poder conseguir prevenir estos tipos de acoso discriminatorio o las violencias sexuales. Para empezar, recordemos que ya desde el plan de igualdad, ya desde la ley de igualdad, me hablaba de que cuando yo negocio un plan de igualdad, las personas que vayan a negociar dicho plan deben tener formación o experiencia. ¿Por qué? Porque evidentemente para yo poder negociar y llegar a acuerdos sobre acciones que van a repercutir en todas las personas trabajadoras, tengo que saber de lo que estoy hablando. Y de hecho, os he dejado aquí un recorte
de la hoja estadística del 901, donde me hace hincapié en si las personas que integran la comisión negociadora tienen experiencia, tienen formación en materia de igualdad y se les ha ofrecido formación específica de manera previa. ¿Por qué? Porque esa formación me va a capacitar para que lo que yo negocie tenga sentido. Os dejo aquí qué es lo que implica, o sea, qué es lo que debe implicar esa formación. Evidentemente, si yo debo gestionar la igualdad, como digo, una vez implantado todos los procedimientos que me van a obligar, que me obliga la ley a tener en cuenta, para garantizar que se cumplen, necesito, por un lado, sensibilización a todas las personas en materia de igualdad, pero también designar figuras responsables para encargarse del seguimiento, de poner en marcha, de, por ejemplo, pues llevar el control de estos protocolos, saber que se están implantando de manera correcta, poder vigilar, que a lo mejor yo no tengo una denuncia, pero yo veo conductas y poder detenerlas a tiempo. Y para eso necesito pues gente de igualdad, o si quiero puedo tener también delegados de igualdad. ¿En qué se diferencia la sensibilización de la formación? Evidentemente, yo necesito tener personas formadas que tengan la capacidad de saber y de ir más allá, aparte de la prevención, que puedan gestionar, que puedan incluso llegar a intervenir en alguna de estas situaciones. La sensibilización es algo mucho más de base, que simplemente me está dando las herramientas necesarias para saber qué es lo que puede conllevar pues, una circunstancia o un trato discriminatorio o de violencia sexual. Respecto, y seguimos con la violencia sexual, como decía, ya comentaba Guillem que se había modificado el artículo 48 y aún así en este artículo 48 se sigue haciendo hincapié en la realización de campañas informativas y acciones de formación. Como ya os digo, ahora se ha dado una pincelada de qué son las violencias sexuales, pero es que es importantísimo que si vamos a tener protocolos en marcha y queremos que estos protocolos funcionen, las personas tienen que saber de qué está hablando. Bueno, tengo un protocolo de violencia sexual, pero ¿qué es la violencia sexual? Es que mi compañero me cuente un chiste, ¿es violencia sexual? Que hable sobre su vida privada, ¿es violencia sexual? ¿Qué es? Es necesario que las personas lo sepan. Y de hecho, esta ley 10/2022 me sigue diciendo en su artículo 12, ya me obliga a que se debe ofrecer formación. Se promueve la sensibilización, pero la formación la tengo que ofrecer sí o sí, porque yo tengo que tener a personas formadas con la capacidad suficiente para poder prevenir y proteger al resto de las violencias sexuales. Y luego el artículo 16, que ya lo nombraba Guillem, ¿no? Tenemos que tener esos y garantizar esos espacios seguros. Yo no puedo tener espacios seguros simplemente, pues no sé, luego lo veremos las medidas de infraestructura, ¿no? Pues ya tengo una cámara de seguridad, ya tengo un espacio seguro. No, no, tengo que tener a las personas sensibilizadas, tengo que tener a alguien formado y de hecho yo siempre recomiendo, formemos mínimo a una persona que frecuente cada uno de esos espacios, sobre todo si tenemos espacios separados donde no accede todo el mundo, para poder detectar casos de violencia sexual. En resumen, importante a nivel de formación y de sensibilización, un plan de formación en violencias sexuales para todas las personas, según el artículo 12, contar con personal capacitado para vigilar posibles situaciones de violencia en los diferentes espacios, y aquí me estoy refiriendo tanto a espacios físicos, si tenemos centros de trabajo diferentes, como a espacios digitales. Si tengo a una cantidad de personas simplemente en mi taller o en mi almacén que no tienen acceso a nada digital, una persona ahí, pero es que si luego yo también tengo a personal administrativo que constantemente están hablando o trabajando a través de Teams o a través del correo electrónico, también vigilancia. Y contar, evidentemente, con personal capacitado para atender las posibles quejas o denuncias que se puedan dar en materia de violencia sexual, también para poder discernir, ¿no? Esto que se ha denunciado, ¿qué es? Porque muchas veces vemos denuncias de acoso sexual, porque aún tenemos solamente ese tipo de protocolos, aún no se han renovado, todavía a las empresas les está costando un poquito poder renovar, pero si alguien denuncia por acoso sexual, la persona tiene que tener la capacidad de decir, oye, esto no es acoso sexual, es violencia sexual, lo tenemos que tratar de otra manera. Respecto a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación,
este artículo se lo pierde mucha gente, que es el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación e intolerancia y me dice, organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales de interés social, es decir, en todo tipo de organizaciones. Y me dice, se desarrollarán actividades de sensibilización, asesoramiento y formación en defensa de la dignidad de la persona y la igualdad frente al trato discriminatorio. Por tanto, volvemos a lo mismo. Yo necesito saber cómo puedo defender, cómo puedo evitar que ocurran situaciones de acoso discriminatorio. En este caso, también un resumen breve, sensibilización en defensa de esta integridad de las personas y la no discriminación, contar con personal de recursos humanos capacitado para evitar cometer sesgos discriminatorios. Siempre comento lo mismo, los sesgos evidentes son los más fáciles de detectar y los más fáciles de erradicar. Los sesgos inconscientes son los más complicados y para esto necesitamos un trabajo activo. Y evidentemente, igual que en el caso de violencia sexual, tendrá personal capacitado para atender quejas o denuncias en materia de acoso discriminatorio. Accesibilidad e infraestructura, y voy rápido porque la idea es dejar unos huequecitos al final para comentar. Accesibilidad e infraestructura, pues evidentemente es importantísimo que los protocolos sean accesibles, pero no solamente accesibles, os pongo ahí la imagen, ¿no? En braille, no solamente tengo que tener en cuenta barreras físicas o neurológicas, también tengo que tener en cuenta barreras lingüísticas, barreras generacionales, barreras psicológicas. Os pongo aquí la foto, la imagen debajo porque muchas veces cada vez nos digitalizamos más y de hecho ahora las nuevas leyes me dicen, oye, ten en cuenta especialmente el ámbito digital, pero yo tengo que tener presente que si tengo a personas de diferentes generaciones, tengo que combatir esa brecha digital y no puedo precisamente discriminar por edad y no facilitar, no dejar accesible este tipo de protocolos a personas a las que a lo mejor no les resulta tan sencillo acceder a él de manera digital. Por eso os pongo aquí, accesibilidad debe ser sinónimo de facilidad, debe ser fácil para la persona trabajadora, para cualquiera, acceder al protocolo que quiere usar. Referente a las infraestructuras, pues lo que os decía antes, tenemos infraestructuras diseñadas para evitar, prevenir o detectar situaciones de discriminación o de violencia sexual. Siempre hablo de que a nivel digital las infraestructuras, pues dependiendo de, evidentemente, las posibilidades de la organización, se pueden implementar topes, palabras tabúes, palabras que no se puedan o alarmas. Sin embargo, a nivel de espacio físico, pues evidentemente siempre pensamos en las cámaras de vigilancia. Pero yo pregunto, ¿tenemos alguna sala donde no haya ventanas, donde no se pueda ver qué ocurre dentro? ¿Tenemos salas donde solamente sea accesible el interior desde una sola ubicación, desde una sola puerta, que sea sencillo que la persona quede acorralada? Si yo tengo, por ejemplo, si estoy tratando con clientela, que es mucho más difícil saber qué tipo de personas pueden venir, tengo bien diferenciados los espacios, tengo mis espacios guardados o resguardados con llave. Y luego tengo aquí, porque no solamente es cuestión de prevención, sino también de integración, y con eso hilaremos ya con el último punto. En mis baños, tengo yo mis baños separados si solamente son para mi personal interno, y si es así, me he preguntado por qué. Yo recuerdo en una formación que yo hablaba de que no deberíamos temerles a los baños unisex porque todo el mundo hemos usado un baño unisex. De hecho, es con el que nos hemos criado, que es el baño de nuestra casa, el baño de nuestra familia. Nadie se pensaría en que es necesario en mi casa, en mi familia, tener un baño para chicos y un baño para chicas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende la seguridad en los espacios dentro de la familia, que muchas veces no es así, ¿no? Pero si yo tengo esa seguridad o si yo quiero conseguir esa seguridad, me preguntaban en otra formación, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un baño unisex y eso hace que mis mujeres trabajadoras se sientan inseguras? Y yo contestaba, si un baño unisex en tu oficina, estamos hablando de que solamente entra personal interno, no personal ajeno, si un baño unisex en tu oficina hace que las mujeres estén inseguras, el problema no es el baño. Hay otro problema que tenemos que buscar.
Pero precisamente esa diferencia de los espacios también me va a prevenir, pero uno de los mejores métodos de prevención es este último punto, que es la celebración y la integración. Evidentemente, la mejor manera de combatir la discriminación y la violencia es conseguir un clima laboral que sea integrador y en el que se aprecie la diversidad como un valor añadido. Es lo que yo os comentaba antes, nadie considera necesario en su casa, en su hogar, implementar medidas preventivas, precisamente porque ya existe, o ya debería existir, evidentemente, ese clima integrador y esa seguridad, el que todos los espacios de mi casa, todos los espacios que frecuenta mi familia son espacios seguros. Eso es lo que yo tengo que conseguir. Y de esa manera, integrando, celebrando la diversidad, normalizando, no solamente recordándole a la gente que hay personas a las que se puede discriminar aunque no se debe, sino recordando que todas estas personas diferentes que podrían ser discriminadas realmente aportan, enriquecen nuestro clima laboral y se normaliza estas características que podrían ser susceptibles de discriminación. Y estas son las pequeñas cositas que tenemos y que podemos hacer en el día a día, que a lo mejor creemos que no sirven para nada, pero son las que realmente marcan una diferencia. No solamente mis protocolos, no solamente todas mis medidas preventivas, sino, por ejemplo, pues que sea no sé, que se celebre el Día del Padre y yo también tenga imágenes de dos padres con una hija, que si voy a hacer una comida de empresa o una cena de empresa o cualquier sitio, haya comidas de las diferentes culturas que están presentes para celebrar esas culturas o que también se celebre pues las diferencias a nivel fisiológico, es decir, como decíamos, una de las causas de discriminación es la predisposición a sufrir patologías, que también se vea ese compromiso con la salud y no solamente con otro tipo de interseccionalidades. Siempre podemos ir haciendo cositas pequeñas precisamente para crear este clima integrador y para poco a poco que este sea nuestro mejor área preventiva, que es la integración y el celebrar, el ver la diversidad como un valor añadido y no como algo diferente que tengo que prevenir. Y creo que, bueno, son y 56, me he ido un poquito, dejo de compartir y no sé si, Guillem, si has visto, si tenemos preguntas por el chat. Sí, creo que sí. Sí, hay una serie de Vale. preguntas, si quieres te las leo. Hay una pregunta que dice, no acabo de entender la diferencia entre acoso sexual y violencia sexual. ¿Qué sería violencia sexual pero no acoso sexual? Pues precisamente lo que os he dicho, es decir, os pongo un ejemplo que creo que este siempre funciona. Imaginaos, yo creo que todo el mundo recuerda el caso Ibeco, ¿no? El caso en el que hubo la difusión de un vídeo íntimo de una trabajadora. Ese vídeo se difundió entre muchas personas trabajadoras de la empresa con la fatal consecuencia que tuvo, pues, esa trabajadora se quitó la vida. Si ese vídeo llega a mi empresa por difusión, por WhatsApp, no hay ninguna persona dentro de mi empresa que esté siendo víctima de ningún tipo de acoso sexual. Sin embargo, se está reproduciendo violencia sexual y cuando ese vídeo llega y no se hace nada al respecto, ese espacio automáticamente es un espacio que no es seguro, porque por un lado se está tolerando que haya un acto de violencia sexual reproducido y difundiéndose. Y por otro lado, me está diciendo a mí como trabajadora o como trabajador que si eso me pasa a mí, van a hacer lo mismo, se va a hacer lo mismo, nadie va a hacer nada. Por tanto, se crea esa sensación de inseguridad de en esta empresa o en esta organización se permite que esto circule. Violencia sexual es cualquier elemento que condicione la libertad sexual de una persona, independientemente de quién sea esa persona.